Hola, muy buenas con todos. Continuando con nuestro ejemplo, en orden de conocer la planeación de requerimientos materiales para el resto de niveles, debemos calcular la emisión de orden planificada EOPA que se realiza a partir del MRP de nivel 0. Pero primero vamos a observar la organización de los datos en orden de establecer el EOPA. Primero, debemos tener ya calculado la explosión MRP de nivel 0. A partir de la explosión MRP del nivel 0, se calcula automáticamente la emisión de orden planificada que se encuentra acá. Bien, con esta distribución de datos previamente observada, vamos directamente al MRP y cliqueamos sobre EOPA de componentes. Esperamos a que se cumplan los cálculos, cuyo tiempo de ejecución depende de todas las cantidades de los elementos que se presenten. Bien, ahora salta ese mensaje que ya ha sido calculado la EOPA, aceptamos, y así tenemos la tabla EOPA calculada a partir de la matriz N y en relación a la EOPA de productos. Esta tabla representa directamente las necesidades brutas para los componentes de nivel 1. Los componentes de nivel 2 a 4 se relacionan con la emisión de orden planificada de nivel previo. Así, por ejemplo, las necesidades brutas de nivel 2 se relacionan con la EOPA de nivel 1, las necesidades brutas de nivel 3 se relacionan con la EOPA de nivel 2 y las necesidades brutas de nivel 4 se relacionan con la EOPA de nivel 3. Todas relacionadas a su vez con la matriz N y emisión de orden planificada de productos, que representa la tabla recientemente calculada. El límite del MRP sobre los componentes es de 4 niveles, límite fácil de romper, pues la distribución de los datos y en especial de los códigos de programación así lo permiten. En síntesis, esta tabla recientemente calculada representa las necesidades brutas de nivel 1 que fueron calculadas a partir de la tabla de EOPA de nivel 0. Calculado en el MRP. Bien, entonces con la emisión de orden planificada ya generada para los componentes, podemos guardar nuestro proyecto y nos vemos en el siguiente.